Eh, bueno, que Dios te bendiga. Quería aprovechar, ya se ha dicho, por activa y por pasiva, ¿no? Que es día 24. Y esta noche, bueno, pues se celebra la Noche Buena, ¿m? O la Navidad. Pues nada, desearos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, aunque para nosotros, lógicamente, todos los días del año deberían ser un recordatorio, ¿no? De esa Navidad, de esa venida de Dios hecho hombre, ¿no? Es algo, pues, único en la historia. No hay nada comparable a esto. Si pudiéramos preguntar a las personas, bueno, ¿qué es lo más importante que ha pasado en la historia de la humanidad? Bueno, que fuimos a la luna, que fuimos no sé qué, que, bueno, lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad es que el Dios se hizo hombre. Y eso cambia vidas, y eso cambia situaciones, y eso ha cambiado la historia, ¿no? En definitiva, que cuando llegan estas fechas y por traducción, por tradición, por una causa o por otra, se suele decir, y yo creo que también lo habéis oído estos días, nos envuelve un espíritu navideño, ¿verdad? Nos envuelve un espíritu navideño. Sí que es verdad que hay sentimientos encontrados en estas fechas, ¿no? Hay estas reuniones familiares donde se echa en falta a personas que antes estaban y ahora no están con nosotros. Entonces, eso produce una cierta tristeza, una cierta melancolía. Hay situaciones encontradas, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay un espíritu navideño que no solamente para la noche buena, no solamente para estos días. El espíritu navideño es algo que el Señor nos otorgó y nos regaló, que es la presencia del Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Y debemos estar muy atentos porque en estas fechas es muy fácil que nos engañen, que allí donde pensamos que es un espíritu navideño, sea un espíritu consumista disfrazado de Navidad. Puede ser un espíritu de glotonería disfrazado de Navidad. Puede ser un espíritu de egoísmo o de disolución o de descontrol disfrazado de Navidad. Es muy fácil, ¿verdad? Que nos confundamos. Podemos considerar que es un espíritu navideño cuando en realidad es un espíritu de glotonería o un espíritu de desenfreno. Pues cuidado. La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos en esta mañana: ¿y cómo soy capaz de discernir cuando es un verdadero espíritu navideño a cuando no lo es? Pues mira, el Señor Jesús, hablando de espíritus, dijo que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de lo alto, te es necesario nacer del espíritu. Y para discernir y para tener esa sensibilidad y para tener esa capacidad, es necesario el Espíritu Santo. Un día como el de hoy, pues lógicamente todos nos vienen a la mente los nacimientos, ¿verdad? Las imágenes de los nacimientos. Yo creo que vas por la calle y a mí me gusta ver la figurilla, la verdad que hay algunos muy artísticos y me sabe bien verlos y ver esas cosas, ¿no? Es bonito, ¿no? Pues que todo se adorne y pues da gusto, la verdad. Ah, se me olvidaba. También podemos confundir un espíritu idolátrico y pagano con un espíritu navideño. Cada vez es más frecuente. Espíritus de idolatría que se camuflan como espíritus navideños. Hay que tener mucho cuidado. La palabra natividad o navidad, bueno, termina en dad. Dad, ¿qué es? Dadez, cualidad. ¿Cómo termina la palabra cualidad? En dad. ¿Cómo termina Navidad, natividad? En dad. Es una cualidad. La palabra verdad, verdad, termina en dad. Es cualidad. La palabra tibus o tibus es relativo. De la palabra tibus viene relativo y de la palabra natus viene la palabra nacimiento, natus, nacimiento. Entonces, Navidad significa cualidad relativa al nacimiento.
Por eso digo que en este día nos viene a la cabeza una y otra vez eso, nacimiento. Y como digo, el sentido verdadero, la alegría y el gozo completo de la Navidad solo lo pone a nuestro alcance una persona. Repito, el sentido verdadero, la alegría completa, el gozo verdadero, solo lo pone a nuestro alcance Cristo. Es cierto que no debió nacer en el invierno, porque los pastores estaban de noche cuidando las ovejas. Es cierto que tampoco coincidiría con el solsticio. Luego, posteriormente, se hizo coincidir con el solsticio. Es cierto que los reyes magos no eran reyes, sino que eran astrónomos de Oriente y sabios. Es cierto que no se encontraron con Jesús en un pesebre, sino que se lo encontraron en una casa. Entonces, ¿de dónde surgen todas estas historias? ¿De dónde surgen todas estas falsedades? Bueno, pues de la tradición humana. Pero eso es simplemente una mala interpretación o una ignorancia de lo que el Evangelio nos dice. En el Evangelio no se nos dice nada de eso. Ni que coincidió con solsticio, ni que era diciembre, ni que los astrónomos eran reyes, eran sabios. Por eso, la importancia de conocer la palabra a fondo, de meditarla, observarla. Si queremos entenderlo, si queremos entender la Navidad, si queremos darle sentido a la Navidad, si queremos darle sentido al nacimiento de Belén, si queremos valorarlo correctamente, necesitamos todos nosotros otro nacimiento. Fíjate, estamos hablando en esta noche del nacimiento. Y yo te digo, pues mira, no te olvides que para valorarlo correctamente necesitas otro nacimiento previo, porque si no, no le vas a dar el valor que tiene. No puedes, no puede. La humanidad. De ahí viene que la humanidad se desvíe detrás de una cosa y detrás de otra. De ahí viene que mucha gente se desvíe detrás de un espíritu consumista, de un espíritu de desenfreno. ¿Por qué? Pues porque no tienen, la mayoría de las personas no tienen ese espíritu. No han nacido de nuevo. Y Dios lo que quiere, precisamente por medio del nacimiento de Cristo y por medio de su muerte y por medio de su resurrección, era traer esa posibilidad de que el Espíritu Santo nos asistiera. Porque sin la asistencia del Espíritu Santo, nos quedamos en un mensaje humano, nos quedamos en un mensaje terrenal, nos quedamos en un mensaje superficial, nos quedamos en un mensaje falso y nos quedamos sin un mensaje de poder. Entonces, ¿qué espera el Señor? Pues el Señor lo que espera es que nos deleitemos en lo que Él ha hecho. ¿Y cómo es posible que las personas se deleiten en lo que Él ha hecho? Pues fíjate, dice en Proverbios 23-26, Hijo mío, dice Dios, habla Dios, dice, Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Pero qué es lo que Dios demanda? El corazón. Y dice más Ezequiel en el capítulo 36, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Os quitaré el terco corazón de piedra y os daré un corazón tierno, receptivo. Pondré... ¿Qué tipo de corazón va a poner? Un corazón tierno, un corazón receptivo. Y es más, dice, pondré mi espíritu en vosotros. ¿Para qué? Para que sigáis mis decretos, para que entendáis, para que no os engañen. Dice el Señor, mismo el Señor Jesús dice, el Espíritu os guiará a toda la verdad. Sin la guía del Espíritu, vamos detrás de cualquier cosa que nos suena buena. Y dice, y os aseguréis de obedecer mis ordenanzas. Pero mira, la maravilla de todo esto es que dice el mismo Señor Jesús que el que le pide el Espíritu Santo al Padre, el Padre se lo dará.
O sea que es algo que está al alcance de toda persona que humildemente y en arrepentimiento se lo solicita al Padre. No es algo que sea exclusivo de unas personas que se lo merezcan más o que se lo merezcan menos. No, está al alcance, dice el Señor Jesús, a todo el que se lo pida. Pues entonces, todo esto que acabo de leer del profeta Ezequiel, todo esto que acabo de leer de Proverbios, se lo debería de saber también una persona llamada Nicodemo, que era un maestro religioso judío. ¿No habría leído al profeta? ¿No habría leído los Proverbios de Salomón? Yo pienso que sí. Entonces, ¿qué le pasaba a Nicodemo? Fíjate, capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El nombre Nicodemo es un nombre compuesto. Se compone de Nico. ¿Os suena la marca de ropa deportiva Nike? Que nosotros decimos Nike, pero en realidad se escribe Nike. Bueno, Nike, ese nombre de esa marca viene ¿por qué? Porque era el nombre de la diosa griega de la victoria. Aquí ahora veíamos Mía Victoria. Bueno, este es Nicodemo. La palabra Nike significa victoria. Y la palabra demo, pues democracia, poder del pueblo. O sea que victoria del pueblo. Nicodemo, victoria del pueblo. ¿Nicodemo tenía un interés por el reino de Dios? Sí. Va a ver a Jesús. Le va a preguntar, dice, bueno, todos sabemos que Dios te ha enviado. Vengo a enterarme, ¿no? De qué va todo esto. Él lo reconocía. Además, no dice que yo lo sé. No, dice, es que todos lo sabemos. Quizás él, bueno, percibía una inquietud entre las personas que oían hablar a Jesús y dice, voy a enterarme yo. Y va de noche, ¿verdad? Él tenía un interés por el reino de Dios, pero claro, él no pasaba de un entendimiento parcial, terrenal y humano. Y después de lo que hemos dicho hasta aquí, ¿por qué? Porque le faltaba el Espíritu Santo. Él era un hombre religioso y el mundo está lleno de hombres y mujeres religiosos, pero que no han nacido de nuevo. Nunca tuvieron un encuentro personal y real con el Señor Jesús. Y Navidad es precisamente eso. Es un Dios encarnado, es Dios encarnado. Es precisamente eso, es Dios entre nosotros, Emmanuel. Es la cercanía del reino de los cielos a la tierra. Es la manifestación de ese reino. Y Nicodemo va a enterarse, va a indagar, tiene interés en ese reino. Y Jesús le respondió, pues te digo la verdad, Nicodemo, con mucho amor. Jesús le va a explicar de qué va todo esto, qué le hace falta. Con mucha paciencia y con mucho amor, Jesús le explica a Nicodemo. Dice, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios en la Navidad. Ves otras cosas, pero no el reino de Dios en la Navidad. Los fariseos eran especialistas en cargar reglas humanas de todo tipo, porque vivían de eso, no nos engañemos. Y hoy en día sigue habiendo muchos religiosos que viven de cargar reglas y de poner reglas y patrones a las personas, reglas de comportamiento. Pero, ¿qué le pasaba? Pues que le faltaba la presencia y la guía del Espíritu Santo. Eran especialistas en someter a las personas y poner sobre ellas cargas pesadas, ¿verdad? Eso lo dice el Señor Jesús. Dice, vosotros ponéis cargas pesadas que vosotros mismos no queréis llevar. O sea, eran capaces de percibir el pecado en la persona, en la otra persona, pero no eran capaces de arrepentirse del suyo. ¿Estamos viendo qué simple es el tema de la religiosidad? Es decir, yo veo el pecado en los demás, pero no me arrepiento del mío. Oye, ¿es humano esto?
¿Es común? ¿Es muy común o no es común? Qué fácil vemos el pecado de los demás. ¿Y cuánto nos cuesta arrepentirnos de nuestro pecado? Primero, reconocerlo. Segundo, arrepentirnos. Además, fíjate que Nicodemo y sus seguidores o fariseos tenían algo que era muy grave y es muy peligroso. Estaban convencidos de que lo que estaban haciendo lo hacían para Dios. Y mira, si hay algo peligroso en la vida, si hay algo muy peligroso, es una persona convencida de que está sirviendo a Dios sin hacerlo, porque es capaz de cualquier cosa. Hoy en día, también. Hoy en día hay personas que creyendo que le hacen un servicio a Dios son capaces de matar a otros. ¿Es verdad? Por lo tanto, es peligroso una persona que está convencida de un error. Muchísimo. Nicodemo fue en la noche. ¿Por qué? Porque, claro, si le ven hablar con Jesús, podía perder algunos de sus privilegios, ¿verdad? Oye, has ido a hablar con Jesús, pues, y él va de noche, cuando casi nadie lo ve, o nadie lo ve. Pero a él le faltaba esa luz, la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Pero hay que decir, en defensa de Nicodemo, que luego Nicodemo sí recibió la luz del Evangelio y que junto con José de Arimatea, ¿qué es lo que hizo? ¿Os acordáis? Fueron a Pilatos. Ahí ya no le faltó valor a Nicodemo. ¿Vemos la diferencia? Cuando una persona va de noche a Jesús intentando no perder algo que cree que le pertenece, a cuando una persona ha recibido la luz del Evangelio y está plenamente empoderada por el Espíritu de Cristo, entonces van a Pilatos, José de Arimatea y él, y reclaman el cuerpo de Cristo y lo entierran. Vemos el cambio, ¿no?, en la vida de Nicodemo. Bueno, pues también hay que decirlo. Nicodemo tuvo miedo cuando fue a hablar con Cristo, pero luego cuando él recibe la luz del Evangelio, la luz de Cristo, esto le da poder. Y no tiene miedo a presentarse delante de Pilatos para decirle, venimos a por el cuerpo del crucificado. La cuestión es si nosotros estamos también en esa posición, ¿no? Decir, que me da igual, que es Cristo crucificado, que es mi Señor. Hace un momento lo estábamos cantando, decimos, Cristo, tú eres el centro de mi vida. Y lo hemos dicho conscientemente. Y el centro del universo. Mirar, hoy de verdad, hoy en estos días y en estos años no es inoportuno, no nos importuna, no nos molesta ni nos ofende un niño regordete, ¿verdad? Un niño regordete y enternecedor, a quien incluso le ayudamos, lo cambiamos de posición, ¿verdad? A veces es más gordito, a veces más bajito, a veces más grande, a veces más pequeño. Eso no importuna, ¿a qué no? No importuna un bebé. Lo que nos preocupa es que nos digan la verdad. Lo que nos preocupa es que nos confronte con la verdad ese niño, hecho hombre, hecho espíritu. Eso sí nos preocupa. Eso le preocupa al mundo. Un bebé que está ahí, bueno, lo llevamos, lo traemos, lo ponemos, lo bajamos, lo iluminamos. Eso es un bebé. Nos preocupa que nos diga que estamos haciendo de nuestra vida una ruina. Nos incomoda. Que estamos haciendo de la creación, que estamos haciendo de este mundo un mundo ruinoso, donde la avaricia y el poder y el dinero son el Dios. Nos incomoda que nos diga ese Señor, oye, que estáis haciendo de vuestra vida y estáis haciendo de la creación una auténtica ruina, que estás desperdiciando tu vida, que se te están pasando los días en broncas, que se te están pasando los días en glotonería, que se te están pasando los días en no hacer nada. De verdad. Eso es incomoda, ¿que sí? ¿El niño en el pesebre? No. Bueno, un niño. Pero nos incomoda que nos digan la verdad. Nos incomoda que nos confronten. Nos incomoda que nos digan que tenemos que escuchar al crucificado.
y al resucitado. Eso sí incomoda. Nos incomoda que nos digan que tenemos que vivir según lo que dice el que nos hizo a su imagen. Nos incomoda. Nos incomoda que nos diga que tenemos que reflejar su imagen al mundo. Eso se incomoda. Pero un niño pequeño en un pesebre no incomoda. Dejémoslo. Y si en paralelo ponemos otro personaje de nuestros días, pues, o tres personajes, vamos a poner tres, uno que va de rojo, el otro que va con unos renos, el otro que va con... Y el niño ahí en medio, el niño tampoco incomoda, déjalo. ¿Eh? ¿Es verdad o no? Eso no incomoda. Preferimos eso sí, preferimos un maestro que no nos confronte, preferimos un Mesías que no sufra, preferimos un rey en cuyo reino hagamos lo que nos dé la gana. Sí, tú sé el rey, pero yo hago lo que me da la gana. Preferimos eso. Humanamente es lo que preferimos. Preferimos un reino donde nuestros deseos más bajos se nos concedan, donde nuestros deseos sensuales se nos concedan, donde nuestros deseos egoístas se nos concedan, donde nuestros deseos terrenales se nos concedan. Algo que para nada representa el reino de los cielos. Es un reino humano, un reino terrenal. Y lo hay. Y lo hay. A menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que las personas nazcan de nuevo, y hablando de nacimientos, hoy es un buen día para hablar de nacimientos, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo digo yo, porque si lo dijera yo, pero es que no puedes verlo. Lo dice Jesús. Entonces sigue en el verso 4 y Nicodemo reacciona. Nicodemo le dice, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede ser que un hombre mayor vuelva al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Veis cómo se queda en lo terrenal, en lo humano? No pasa de ahí. No puede pasar. Dice Jesús, te digo la verdad. Nadie puede entrar. Antes le ha dicho, nadie puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Y ahora le dice Jesús, pues te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tenéis que nacer de nuevo. ¿Cuántas veces lo está repitiendo Jesús en tan pocos versículos? Nacer, 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 nacimiento, nacimiento, nacimiento. Para entender el nacimiento que vamos a recordar hoy. Porque no nos olvidemos que la Navidad nos trae una oportunidad a todos los seres humanos. Una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Dios nos concede esa maravillosa oportunidad del arrepentimiento. Fíjate tú, dice la palabra, dice, quizás les conceda a Dios el arrepentimiento. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. ¿Y si es una concesión, qué es? Pues es una maravilla a nuestro favor. Humildemente podemos reconocer que Dios tiene razón y decirle, pues sí, Señor, tenías razón, estaba dándole valor a lo que no lo tenía, no te estaba entendiendo, estaba valorando más otras cosas. El día que yo nací del Espíritu, ese es mi testimonio, entendía muy poco. Lo único que entendía es que mi vida estaba siendo una ruina, que en mi vida importaba muy poco lo que Dios dijera. Es decir, en mi vida no había sitio para Dios. Y ese día comprendí que necesitaba arrepentirme, que necesitaba entregar a Dios lo poco que tenía. ¿Y qué tenía en aquel momento yo para entregarle a Dios? ¿Qué tenías tú cuando te convertiste? Pecados. Pecados. Lo único que entendí es que tenía pecados para darle a Jesús. Ese día nací de nuevo. Cuando le di todos mis pecados, toda mi vida, todo el desastre de mi vida, y no entendía casi nada de lo que Dios quería para mí. Ni sospechaba que un día estaría aquí, ni sospechaba que llegaría este día, después de 40 años casi.
No entendía nada. Solamente entendía que estaba cargado de pecados y que alguien había muerto por mis pecados y que estaba dispuesto a liberarme de ellos, de esa carga. Ese día nací de nuevo. Ese día entendí que la gracia de Dios estaba a mi alcance. Y ahora entiendo que esa misma gracia no me ha abandonado ni un solo día. Y que esa gracia es la que me sostiene. No lo que yo hago, no lo que yo entiendo, no lo que yo sé, sino su gracia. Su gracia que me sigue acompañando. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Porque la historia de Nicodemo es apasionante. Habla de nacimiento, una y otra vez. Y le dice, el Señor Jesús le aclara a Nicodemo, dice, bueno, Nicodemo, mira, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es inexplicable, es sobrenatural. ¿Cómo nace una persona del Espíritu? Verso 9. Nicodemo vuelve a sentirse aturdido y le dice a Jesús, ¿cómo es posible todo esto? No entiendo. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un maestro respetado, judío, ¿y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que os contamos lo que sabemos y hemos visto, y vosotros todavía os negáis a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creéis cuando os hablo de cosas terrenales básicas, ¿cómo creeréis si os hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó. No sé si alguna vez te ha pasado cuando das testimonio y dices, yo creo en la vida eterna. Yo creo que hay una vida trascendente después de esta. ¿Y os ha pasado? Pregunto. Que alguien os ha dicho, mira, de momento no conozco a nadie que haya ido y haya regresado. ¿Os ha pasado? Sí, ¿verdad? Claro, como a mí. Pues mira, a Jesús también lo dice. Dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero continúa. Dice, pero el Hijo del Hombre, Jesús, el que nació en ese establo, en ese pesebre, ese bajó del cielo. O sea, que sí hay uno, Él, el único. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Como que no. Sí, hay uno que bajó del cielo, que es Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por lo tanto, Jesús bajó, nació en forma humana y además fue levantado en una cruz. Hay muchísimas más evidencias de que esto sucedió. Hay muchas más evidencias acerca de que Jesús nació, vivió y fue crucificado y que resucitó, que de cualquier otro acontecimiento de su época. Mira, en su época vivían 170 millones de almas en la tierra. De pocas de ellas quedan documentos, de pocas. Y de las que quedan muy pocos. Pero sin embargo de Jesús hay libros, referencias, vidas cambiadas, vidas que hablaron. Pero entonces, si eso es así, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de este pasaje es no que creamos en un Cristo que vino, que fue un maestro, como decía Nicodemo, has venido del cielo, eres un maestro, enséñanos. No. La clave es lo que él dijo, que él bajó del cielo. Y la clave de nuestra salvación es creer en ese poder de Dios que hizo que él naciera. No un 25 de diciembre, sino que naciera como persona, como hombre. Y le pregunta a Nicodemo, le dice, ¿cómo puede ser esto posible? Pues mira, es que sin la intervención, sin la asistencia del Espíritu Santo, no hay efectividad en la palabra. Yo me acuerdo cuando,
quizás te ha pasado a ti también. Yo he leído libros y no me han dicho nada. Y al tiempo, cuando he alcanzado otro nivel de conocimiento, he leído ese mismo libro y para mí ha sido revelador. Muchas personas cuando se convierten dicen, no, si yo había leído la Biblia, yo había oído el Evangelio, yo había ido a la iglesia, yo había ido a... etcétera, etcétera. Pero cuando nací de nuevo, es como si todo hubiera tomado sentido, es como si todo hubiera cambiado. Todo lo ves bajo otra perspectiva. ¿Por qué? Porque eres una nueva persona. Porque has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu y dices, anda, pero si esto mismo ya lo había oído yo, pero ahora para ti tiene un sentido diferente. ¿Y qué pasa con la Navidad? Pues que para las personas que no han nacido de nuevo, la Navidad sigue siendo ese bebé incapaz de hacer nada por ellas. Es ese bebé que permite que sigamos en la oscuridad de la noche, como Nicodemo, que no tiene poder. Es el Espíritu Santo el que nos permite recibir y disfrutar las bendiciones de la Navidad. Es el Espíritu Santo el que hace que podamos darle el sentido genuino, el sentido verdadero, que seamos receptivos al mensaje. Y sin este obrar, sin esta asistencia al Espíritu Santo, las personas seguirán viviendo una Navidad siguiendo cualquier otro espíritu. Gente que se gasta el dinero, gente que no tiene pasta, que está en paro, que se gasta dinero porque tiene que hacer un regalo, porque tiene que hacer 3 regalos y se endeuda. No sé, pero ¿quién te ha dicho que tienes que hacer ese regalo? ¿Es obligatorio? Un espíritu de despilfarro, de consumismo. ¿Quién dice que tenemos que comer 30, 20 o 15 o con este o con el otro o con el de más allá? Nadie. Nadie. Todo esto nos lo hemos creado nosotros. ¿Y por qué hay personas que van a pagar por unas comidas 6.000, 7.000 euros el kilo cuando el resto del año no lo comen? O en su vida jamás lo han comido. ¿Pero qué espíritu están siguiendo? ¿Qué espíritu es el que les arrastra esas cosas? ¿Es el espíritu de la Navidad? No. Yo espero y deseo que todos nosotros le demos el verdadero valor, el verdadero sentido que tiene a la Navidad, que es el de disfrutar y gozarnos de las bendiciones de que Cristo, que Dios mismo se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Pero no solamente es eso, sino como Él dijo, y vino a ser levantado por nosotros en una cruz y resucitó para darnos vida. Ese es el sentido de la Navidad. Por eso yo te deseo, en esta noche, te deseo una feliz noche buena y te deseo una feliz Navidad. No hoy, sino cada día de tu vida. Que te acuerdes cada vez que te levantas. Y recuerda que para esto, y si no lo has recibido, estás a tiempo de recibirlo, la asistencia del Espíritu Santo es totalmente necesaria según las palabras de Jesús. No podemos ver el reino de los cielos, no podemos entrar en el reino de los cielos si no nacemos del Espíritu. Amén. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesús. Vosotros, que sois gente pecadora, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos. Bueno, ¿y qué noche esta, no? Para dar regalos. Vosotros, siendo pecadores, sabéis dar buenos regalos. Bien, pues, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Que el Señor te bendiga. Que tenáis una noche entrañable, que oréis dando gracias por lo que el Señor nos permite vivir, que es muchísimo más. Hay sitios donde no tienen donde reunirse. Hay personas que no tendrán un hogar. Y démosle gracias a Dios, ¿no?, por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén.